televisor. Listo, ya está apagado. Bueno, ya estamos ahí, ya tengo pantalla compartida, me dicen si lo alcanzan a ver. Vamos a quitarle esto de aquí y ya. Ok, ahí están viendo pantalla. Sí, ¿Sí? Vamos a tratar de ponerla acá. Vamos a probar por aquí. Está. Bueno, quiero preguntarles a ustedes, voy a iniciar, ¿cierto? Preguntándole a ustedes, ¿qué las hace pensar ya que el planteamiento de su problema hasta donde está de su trabajo de investigación las hace pensar que no está bien formulado o que quieren en un momento dado reestructurarlo o cambiar? A ver, voy a comenzar por ahí. Laura y Chaday, necesito escucharlas a ustedes. Señor, ¿puede repetir la pregunta? Disculpe. ¿Qué les hace pensar que su trabajo de investigación en esos momentos requiere de un replanteamiento porque creen ustedes que no está bien formulado o porque creen ustedes que desean cambiar? pues, o sea, todavía no sé si hay que cambiarlo, sino que quiero como tener el aval de saber si se puede seguir así o se tiene que cambiar. Porque lo que yo tenía pensado era, o sea, que si se dejaba implementación de las TICs como instrumento cognitivo en la enseñanza del inglés, o sea, sí se veía como, o sea, como completo, que sí se daba a entender, o sea, que como que es lo que queremos como buscar o algo así, o sea, o nos faltaría como implementarle algo más. Bueno, yo lo replantearía de la siguiente forma, ¿cierto? Yo diría que deberíamos llamar titular el trabajo, de acuerdo a lo que ustedes tienen acá, las TIC como, digamos, las TIC como digamos, como un recurso pedagógico, ¿cierto? Las TIC como un recurso pedagógico para el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la institución educativa tal y tal y tal, ¿ya? Entonces, no sé si vamos escribiendo en el chat, Laura, eh, teniendo en cuenta el título que ustedes tienen aquí de su trabajo de investigación, ustedes hablan de implementación de las TIC como un instrumento cognitivo en la enseñanza del inglés, ¿ya? En estudiantes inclusivos de primer grado del Colegio La Victoria. Yo me atrevería a decir más bien que, replanteando el título, que deberíamos colocar las TIC como recurso pedagógico, ¿cierto? Como recurso pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera en estudiantes inclusivos del primer grado del colegio La Victoria o del colegio donde lo vamos a trabajar. Cuando hablamos de estudiantes inclusivos, estamos hablando de un colegio que atiende estudiantes inclusivos o de un colegio que tiene población con estudiantes de inclusión. Pregunto. Es que ese era el colegio que tenía el semestre pasado Shaddai. Miss, Entonces ya ahora disculpe. darle, supongo, eso para que sea como más generalizado y pueda como que funcionar ahora para el colegio en donde entremos. Okay. Lo que pasa es que nosotros estamos queriendo replantear nuestro trabajo de grado es justamente porque nosotros
bueno, yo que era la que estaba en el colegio, estaba pues bueno, me colocaron en un curso donde era de aceleración, que es primero y segundo, bueno, se llama brújula, y entonces el profesor nos dijo a nosotros que en ese tema a nosotros no nos tocaba porque ya metiendo el tema de la inclusión es una cuestión más avanzada, con Y personas mucho que más ya tengan compleja. experiencia. Entonces, Claro. sí, entonces la idea es replantearlo nuevamente. Él nos dijo, está bien, pero hay que replantearlo nuevamente para que se ajuste a al trabajo de grado que ustedes les exigen. Que en este caso son pues los cursos, los cursos, por decirlo normales, entre comillas. No me acuerdo ahora el nombre. Ok. Ok. Bueno, entonces miren, yo pensaría de que quitaran inclusión. Y mi replanteamiento está en darles a conocer que hay que reestructurar el título de la investigación inicialmente y podríamos llamarla las TIC como recurso pedagógico para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, ¿cierto? Como lengua extranjera en estudiantes de... ¿En qué población se van a centrar ustedes? ¿Qué colegio le asignan a ustedes en estos momentos? El Cristiano Eh, Salvador. Ok, ahí hay una excelente población. Y fíjate que pero entonces, el cristiano Salvador tiene niños de inclusión. Entonces ahí tendríamos que tomar los niños, la muestra sería como tienen niños también normales dentro de la inclusión, ¿cierto? Dentro de un desarrollo normal, pero tiene también niños con un desarrollo de inclusión de algún problema o dificultad de aprendizaje o de cualquier trastorno, ¿cierto? Digamos, ya sea motor, cognitivo, social, afectivo, dependiendo pues de la caracterización de esa inclusión que tiene el colegio como tal. Entonces yo podría decir que podríamos trabajarla con todos los niños de la primaria, ya en estudiantes de inclusión, pero si no queremos trabajar con esa población, cuando yo las coloqué ahí es porque es un colegio que trabaja inclusión de acuerdo al título que ustedes traían. Entonces ahí lo que tendríamos que mirar es si ustedes en realidad quieren seguir trabajando con inclusión o no quieren seguir trabajando con inclusión. ¿Y qué es lo que no, pretendemos con esta investigación? Porque cuando yo hablo que las TIC como recurso pedagógico, que es muy parecido al título que ustedes traen para la enseñanza del inglés, estoy hablando de que ustedes pretenden diseñar una estrategia pedagógica para incorporar las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? sí, lo que pasa es que el planteamiento de nosotros pues es utilizar justamente, bueno, a partir de lo que nosotros vivenciamos en la pandemia, en todo esto de que nos tocó utilizar otros recursos, entre estos las TIC. Em, entonces, pues es la idea de utilizar las TICs como para, o sea, como recurso, así como dijo usted, para poder implementar o para poder enseñar eh, el inglés. Pero ya sea nosotros podemos hacerlo, ya sea, o sea, que nosotros podamos hacerlo ya sea de manera virtual o podemos hacerla de manera presencial, depende de las necesidades que se presenten. ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros metimos a la población inclusiva, pues justamente por el ambiente en el que nosotros estamos desarrollando la tesis, que era pues el colegio donde yo estaba, que ya le digo que tenía, pues era netamente inclusivo, pero no, o sea, la idea es hacerlo totalmente de pronto para cursos regulares, yo me acuerdo de cursos regulares, y, y pues si se puede utilizar también con inclusión, pues también, pero la idea central es pues con cursos regulares. Bueno, y si trabajamos este trabajo de investigación, tendría que preguntarle a la facultad si lo podemos trabajar en grado cero.
teniendo en cuenta que ahorita la educación del grado cero, que es transición, es un grado que está muy afectado en medio de la pandemia, ¿no? Entonces podríamos trabajar esa creación de diseñar esa estrategia pedagógica para incorporar las TIC, ¿cierto? Al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como una lengua extranjera en el grado cero. Y podríamos dar respuesta a una problemática que está afectando a la educación de la primera infancia. Lo que no tengo claro es si la universidad a nivel de la facultad les exige su trabajo de grado en el nivel de primaria o de bachillerato. Entonces, si trabajamos grado cero, es posible que no lo podamos realizar. Entonces, si no es grado cero, podríamos realizarlo en el grado de básica primaria, ¿ya? Y podríamos tomar el grado primero de primaria. ¿Qué piensan ustedes? Voy a poner aquí en grado cero o primer grado de básica primaria, ¿cierto? Básica primaria. Entonces ahí tendríamos Bien, que poner, ¿sí? pues bueno, no sé cómo piense la compañera Laura, pero a mí me parece mejor, ya que, bueno, para comenzar a implementar las TICs, de pronto nosotros vamos a hacer uso de materiales informáticos, ya sea que creemos un blog o X cosa, entonces Una va a ser mucho estrategia, más van fácil. a diseñar una estrategia pedagógica, ¿sí? Sí, entonces yo digo que entre más bajo sea el curso, como se le dice, Se menos hace complicado más sea el fácil curso, pues es el más diseño. fácil. Claro, ahí tienes toda la razón, Chaday, es más fácil el diseño de la estrategia a nivel de la tecnología, claro que sí. Entonces podríamos hablar que las TIC como recurso pedagógico para la enseñanza de inglés como lengua extranjera en estudiantes de grado cero del colegio Cristiano Salvador, del colegio Cristiano Salvador, Salvador, y el colegio Cristiano Salvador. Entonces miren que ahí ya le voy a mandar el esbozo del título, ¿cierto? Cristiano Salvador. Aquí podríamos, bueno, ubicado en Barranquilla, en el barrio San Salvador, ¿ya? En el barrio San Salvador, ubicado en Barranquilla, en un segundo, ubicado en Barranquilla, ay, es donde mouse está, Salvador, ubicado en Barranquilla, en el barrio San, San Salvador del municipio del Atlántico. Bueno, dejémoslo hasta el barrio San Salvador. Listo. Voy a mandárselos aquí. Bueno, entonces ahora les voy a hacer una pregunta en el barrio San Salvador. ¿Ok? Y estoy de acuerdo con lo que dice Chaday, entre más el grado sea inferior, la estrategia pedagógica a nivel tecnológico que ustedes vayan a diseñar se les va a facilitar mucho más, ¿correcto? Claro, Bueno, Miss, es que mi compañera ya tenía pensado cómo crear un blog y entonces lo podíamos fácilmente poner en práctica, ya que el profesor René nos había hablado de eso, que nosotros teníamos que crear un blog y eso, entonces ahí aplicaríamos nuestra, eh, nuestro estudio del arte, lo que hemos ido trabajando con el asesoramiento del profesor René. claro. Bueno, aquí dice, la problemática actual es una pregunta que le voy a hacer. Ya está ahí el planteamiento del título de la investigación, así como recurso pedagógico para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en estudiantes de grado cero del Colegio Cristiano Salvador, ubicado en Barranquilla, en el barrio San Salvador. La problemática actual, ¿cierto? ¿Cuál es
a nivel de la primera infancia, porque cuando hablamos del grado cero hablamos de la primera infancia, digamos, cuál es en la primera infancia para llegar a manifestar un interés por el planteamiento del diseño de una estrategia pedagógica, tecnológica en este nivel. Es una pregunta que yo les hago para que empecemos a aflorar como ese historial, ¿cierto? Ese antecedente de la necesidad de plantear este trabajo de investigación. Entonces, las escucho a ustedes. ¿Cuál sería ahí? Teniendo en cuenta que de acuerdo al planteamiento del problema anterior, ¿cierto? ¿Por qué surge esta idea ya ante la problemática actual que se evidencia en la mayoría de las instituciones de primera infancia? A ver. Bueno, nosotros llegamos a este planteamiento justamente porque nosotros, bueno, yo estaba en el semestre pasado en este colegio que tiene muchos escasos recursos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que aparte de llamar la atención al estudiante pequeño, buscándole aprender por medio de esta plataforma que tendrá de pronto juegos, videos, X de cosas, también sea de fácil acceso para ellos y que puedan aprender como quien dice, a su momento, debido a que de pronto incluso nosotros en clase hemos presentado de que tengo mala conexión, no me pudo cargar esto ahora, pero lo puedo hacer más adelante. Entonces, de pronto, eh, como quien dice, crear pues esos espacios, no sé si se harían de pronto por día, si se manejarían por días o por semana, pero entonces, como quien dice, se abrirían los temas, obviamente se darían las instrucciones en clase, así como nosotros lo damos siempre, pero entonces ya de darle el espacio a ellos para que puedan aprender, ya sea en el día o la semana, pues esas de pronto palabras o lo que se estaría tratando. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, ahí estoy colocando las palabras claves en el chat, no sé si lo están viendo, serían estrategia pedagógica, TIC, enseñanza, idioma, herramienta tecnológica, ¿correcto? Y ahora voy a colocarles ahí las situaciones que dieron posible el estudio de este trabajo de investigación. Una es, la acabaste de decir tú, Chaday, ¿cierto? Serían las falencias didácticas de aulas, ¿cierto? También, porque hay falencias también en el aula, ¿no? Claro, Falencias didácticas en el aula sería una. Vamos a y ver esa. se me olvidó también mencionar que la idea también de la plataforma es que pues se pueda utilizar como recurso material para uno profesor si es que llegamos a entrar a presencialidad. Entonces, tanto nosotros en presencialidad como en virtualidad o de tanto en presencialidad y coloque uno un trabajo, se pueda pues como utilizar como refuerzo para aprender. Ok, muy bien. Entonces, fíjate que ahí tenemos que identificar las posibles situaciones que dan aval a la propuesta de investigación, ¿no? Entonces, podría ser, hay como les dije, falencias didácticas en el aula, la falta de recursos y estrategias, ¿cómo sería la falta digamos, la falta de articulación
de articulación del conocimiento del idioma con las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Que pueden activar el aprendizaje, ¿no? Las herramientas tecnológicas. Entonces, fíjense ya cómo nos va dando esto el sentido de poder dirigir el trabajo del estudio del arte, porque ya tenemos claro qué palabras claves pueden haber, cuáles son las situaciones que dieron posible el estudio de este trabajo de investigación, y de ahí se desprende pues toda esta parte del título, ¿cierto? Yo diría también que ahí influye mucho también la parte que tiene que ver, ¿cierto? ¿Cómo la podríamos llamar? De la cobertura del Internet y la poca apertura de espacios también podríamos plantearlo aquí. Aquí podríamos hablar también la cobertura del internet, ¿cierto? Esa sería otra. Otra podría ser también, digamos, la apertura de espacios, digamos, para hacer uso de ella, ¿no? Que a veces en el desarrollo de una clase la volvemos muy monótona, también la apertura de espacios para poder hacer uso de herramientas tecnológicas. Otra limitante que encontramos es que las maestras se cierran mucho a la tecnología, ¿no? Sobre todo las de la primera infancia, ¿cierto? Sí. Hay que, Entonces, por eso le estaba diciendo lo de que podríamos también como dejarlo como una herramienta para refuerzo de los estudiantes, que se puede utilizar tanto en el aula de clases como de pronto ellos en su casa después para repasar o algo. okay. Pero dejarlo solo ahí no sería el objeto. El objeto es poder lograr que los maestros puedan hacer uso de la herramienta para activar pues la enseñanza de la lengua extranjera, ¿no? También podríamos hablar que otra situación, digamos que es la infraestructura, también la infraestructura, y podríamos hablar también, aparte de la infraestructura, los equipos, que a veces no cuenta la institución con ellos, ¿cierto? Entonces aquí voy a la falta de una infraestructura adecuada y de equipos, ¿cierto? Y de equipos insuficientes, vamos a colocar así. Estos son ya como las situaciones que nos van a dar como una apertura hacia dónde debemos dirigir pues todo el proceso de investigación y de dónde surge este problema. Ay, se me bloqueó mi mouse. Bueno, con esto yo pienso que podríamos ir mirando la parte ya del estado del arte, ¿cierto? Sí, Miss. Ya es un poco más claro porque estábamos un poco enredadas con esa parte. Otra parte sería que el sistema educativo aún sigue usando, digamos, ¿cómo podría ser la palabra? Sigue usando técnicas, vamos a colocar técnicas de enseñanza, eh, la palabra obsoletas no serían tradicionales, es tradicionales. Correcto, mi es que lo que sé es que hay muchos, o sea, profesores como que aprendieron así como de manera tradicional y entonces ellos quieren seguir como con esa misma forma y como que no abren el espacio para entrar a nuevas metodologías, o la otra es que contratan como profesores a por lo menos personas que trabajan, o sea, que no estudiaron licenciatura, sino como tal otras carreras.
Y entonces por eso no está como tan abierto a las nuevas metodologías. Así es, ¿no? Y a la ola de la nueva modernización, mira esto cómo nos ha llevado la pandemia a que los maestros se tengan que reinventar, ¿no? Entonces, Pensamos de que este es el momento en el que se replantee totalmente la educación para que tanto de manera remota como presencial se utilicen las TICs y también las nuevas tecnologías. así es. Fíjate que ahí les acabo de colocar entonces que uno de los apartes que nos llevan a que podamos visualizar situaciones para el posible estudio del trabajo de investigación que hemos hoy replanteado en el título y que hace referencia a las TIC como recursos pedagógicos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en estudiantes de grado cero del Colegio Cristiano Salvador, ubicado en Barranquilla, en el barrio San Salvador, nos llevan a mirar que el sistema educativo aún sigue usando técnicas de enseñanza tradicionales que hacen resistencia a abrir la puerta a la hora de la modernización. Eso es lo que las tres hemos dicho hasta el momento en lo que hemos aportado. ¿Qué otra situación podríamos ventilar ahí? A ver. Ya hablamos de las falencias didácticas, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos llevaría a analizar esta investigación? Sería otra pregunta. ¿Qué nos llevaría a analizar esta investigación? Si ustedes van a realizar una estrategia tecnológica, ¿cierto? Una herramienta tecnológica, ¿qué nos llevaría a analizar esta investigación? ¿Qué nos llevaría a medir ahí? Yo diría, Bueno, ajá, dígame, Chaday. podría ser las falencias, digamos las falencias que hemos encontrado al momento de estar en el estudio, en el momento de estudiar, pues las maneras o los, No la ¿cómo se miremos por dice? ahí, Chaday, miremosla y Laura, por el lado de lo que ustedes van a crear. Tú misma dijiste ahorita que van a crear un recurso didáctico tecnológico, ya sea un blog, ya sea un software para la enseñanza del inglés en ¿cómo es? En preescolar, ¿no? Entre grado transición. Entonces, si yo voy a generar en esta investigación, ¿cierto? Un producto, ¿cierto? Que es una herramienta tecnológica. Fíjense que uno de los términos básicos que deben estar en el marco teórico tiene que ser herramienta tecnológica, tiene que ser las TIC, tiene que ser el idioma inglés. Yo diría, aquí analizándolo, que me llevaría a analizar en este trabajo, y valga la redundancia de investigación, es medir el impacto de la implementación de esa herramienta tecnológica, ¿no les parece? Sí, también. Ya, y sería mucho más significativa porque nos quedaríamos, de acuerdo a lo que tú decías ahorita, nos quedaríamos en una investigación que siempre van a mirar que hay que reestructurar los procesos de enseñanza, que siempre hay que cambiarlos, que hay que transformar y siempre nos quedamos así. ¿Cuántos no libros no hablan de eso? Pero si yo doy un producto que es la implementación de una herramienta tecnológica para la enseñanza del inglés en el grado cero, yo voy a medir ese impacto, ¿no? Entonces, esa herramienta tecnológica tengo que hacer que dos o tres grados de tres niveles de transición la utilicen para poder yo mirar el impacto. ¿Y cómo mido el impacto? Haciéndole una prueba a los niños una vez termine el curso de inglés o en cierto periodo académico, de ver cómo los niños han ido avanzando en el proceso de la enseñanza del idioma de la lengua extranjera del inglés, ¿correcto? Listo, sí. Y esa herramienta tecnológica yo la puedo vender después a los colegios. Claro, o sea, al final se podría hacer como... Le creo una maleta didáctica, ¿cierto?
Y esa maleta didáctica me puede llevar una memoria con todo el software o con todo el blog. Le puedo crear una cartilla, le puedo crear un libro de contenidos, le puedo crear a ver qué más se me ocurre. Y es algo innovador, es un producto y ustedes se puedan hacer rica con eso, porque lo piensan a promocionar en los colegios. O sea, yo tampoco, pero la idea es hacer Hay que, la eso mañana cuestión y que grande. funcione primero. Claro, por eso es que funcione, por eso es que van a medir el impacto. Ustedes me perdonan que yo sea muy soñadora, ¿no? Medir el impacto, ¿ya? Ahí ustedes van a comprobar si funciona o no funciona, Chay. ¿Correcto? Correcto. Bueno, eso es lo que pues lo dejaría ahí. Ahí está la respuesta a la pregunta, que es medir ese impacto, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Qué va a permitir esta herramienta? Es otra pregunta. Ustedes me perdonen que yo pregunte tanto, pero los cuestionamientos son los que nos llevan a analizar y a tener una posición crítica. ¿Ya? ¿Cómo fue que les pregunté a qué nos lleva a qué? Ahí me pasa. ¿A qué nos lleva? Mm, Implementación de la herramienta tecnológica. Mm, Analizar el impacto no era ese. no, yo pregunté así. El impacto a qué nos lleva, fue lo que les pregunté. Medir el impacto de la herramienta tecnológica, ¿a qué nos lleva? Entonces, yo diría que nos lleva a que el aprendizaje sea más interactivo, ¿no? ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, y que con esa interacción sea más significativo también. A que el aprendizaje sea más interactivo y más significativo, muy bien. Más interactivo y más significativo. Vamos a mirar a qué más nos lleva. Y también llevaría a que el estudiante se acercaría, llevaría a que el niño o la niña se acerquen más, digamos, al contexto real de la lengua extranjera, ¿no creen ustedes? Más al contexto real de la lengua extranjera. ¿Por qué creen ustedes que También. los llevaría a acercarse más al contexto real de la lengua extranjera? Porque a través de esa herramienta tecnológica, ustedes van a aplicar ahí el listening, el speaking, o sea, todas las habilidades comunicativas, el habla, la escucha, la lectura, la escritura, ¿cierto? Señor, sí, y también al ser de una manera virtual, creo yo que sería mucho más fácil implementar pues el aprendizaje con profesores, con enseñantes nativos. O sea que de pronto, por ejemplo, yo puedo hablar con el profesor Mohamed, que fue con el que nosotros tuvimos estudiantes nativos, y de pronto preguntar si de casualidad tenga algún contacto con esas personas y que ellas nos puedan ayudar a crear de pronto esa plataforma o encontrar personas que sean nativas y que nos puedan ayudar pues a recrear todo lo que es el listening y el speaking. Es solamente una idea, pero también puede ser posible.
Sí, entrevistas, bueno, ¿qué vamos a aplicar como instrumento en esta investigación? Entrevistas a docentes y directivos, van a realizar observación directa en el aula, ¿cierto? En el aula, para que vayan teniendo una idea. Esa observación la van a realizar para obtener, digamos, información, ¿cierto? Desde la muestra con la cual ustedes van a trabajar. Y en estas entrevistas, docentes, directivos, observación en el aula, también van a realizar, digamos, como indagaciones también, indagaciones para mirar lo que viven las instituciones educativas con respecto a la incorporación de las TIC, a la incorporación de las TIC en sus procesos de bilingüismo. ¿Sí ven? Ven cómo vamos hablando todo, ¿no? Entonces ya al tener esta conclusión, ya me va a dar a mí una idea cuáles son las preguntas que yo debo hacer en esa entrevista para los docentes, los directivos, y cuál sería el instrumento de observación también que haría yo para mí misma poder responder desde la observación las preguntas que me puedan incorporar ese uso de las TIC, ¿cierto? Por parte de los maestros en el bilingüismo, que lo más seguro va a ser en el grado 0 muy nulo, ¿ok? Y que con su estrategia ustedes van a activar este proceso. ¿Entendido? ¿Preguntas, chicas? No, pero la verdad es que, o sea, como que ya enseguida, como que nos abrió el camino y ahora lo que tenemos es, o sea, como bastantes ideas de cómo implementarlo. Ya estamos como que encaminadas a lo que queremos. Ok. Bueno, y desde ahora les voy a decir, esta estrategia pedagógica desde la herramienta tecnológica no es que van a buscar un ingeniero para hacerlo, no es que van a buscar una persona especializada o que los docentes de la universidad le van a ayudar. Esta estrategia tiene que surgir desde ustedes, ya sea un blog digital, ya sea una página web, ya sea un software, ya les tocaría a ustedes ir mirando cómo lo implementan. De pronto sí podrían buscar ayuda, pero pues ya esa parte tienen que irla ustedes como craneando cuál sería esa estrategia. ¿Oyeron? Pues, la idea es pues hacerlo nosotras debido a que también queremos de que sea de fácil uso. Entonces Claro, nosotros pues haríamos como esa parte de que sea fácil para tanto el aprendiente como el profesor. Que de pronto si otro profesor quiera unirse a recrear o a ayudar a llenar el blog, entonces sea como fácil también para él de cómo funciona y pues, que no le dé miedo de poder crear o poder aportar al blog, sino que también sea fácil. ok. Bueno, voy a darles aquí ya por último, ya como la idea de cuál sería el posible objetivo general, como para que ustedes también tengan idea hacia qué autores tienen que dirigirse, ¿no? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a diseñar una estrategia, ¿cierto? Entonces el objetivo general tiene que partir del verbo diseñar una estrategia pedagógica, que va a ser pedagógica, ¿cierto? Didáctica al mismo tiempo, que va a ser didáctica, ¿ya? Que permita la articulación de las TIC, ¿cierto? De las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, ¿cierto? Ese más o menos es la idea, ya ustedes lo transforman al proceso
de enseñanza, aprendizaje del idioma o de la lengua extranjera, del inglés, ¿ya? Del inglés, del inglés, del inglés, como dimensión comunicativa en el grado de transición, podría ser. Entonces, ahí más o menos les estoy dando ya a ustedes como el manejo de ese proceso. Y también tendríamos que ir mirando cómo vamos a ir organizando, pues, los antecedentes, ¿cierto? ¿Qué tenemos que ir a investigar? Vamos a investigar en el estado del arte, digamos, los autores que en sus postulados incorporen las TIC en la enseñanza y aprendizaje del inglés. ¿Está correcto? Chicas, preguntas. No, y se me quedaron No, calladas. la verdad es que como dijo la compañera Laura, nos quedó más claro porque estábamos un poco desorientadas. Entonces sí nos sirvió mucho. Sí, y esos autores que van a investigar, que investigan ustedes, los autores, recuerden que no solamente van a buscar autores, sino trabajos, hacer una revisión bibliográfica de investigaciones en el grado de preescolar o grado cero en la incorporación de las TIC. Tienen que ser en el grado cero o primera infancia. ¿Está entendido? Sí, Miss. Bueno, yo creo que hasta aquí ya tenía planteado con ustedes hasta las 8:10, pero ya me tengo que trasladar a la universidad y son las 8:16. Bueno, entonces me agradó pues poderles apoyar en esta tutoría para que ustedes puedan ya trabajar el proceso de la fase que tienen en séptimo semestre a nivel de continuidad en su trabajo de investigación. Les deseo a todas un feliz día, bendiciones y un abrazo. Igualmente, Miss, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, Bueno, Miss. bye Que tengan un bye. excelente día. Bueno, gracias. Esperemos que suba el video también para tener el apoyo. Ok, bueno, bendiciones. Sería bueno que tomaran, voy a tomarles esto y se los voy a mandar al WhatsApp. Ya yo hice un archivo, Miss. Ya lo hiciste, ok, Sí, con aquí todo eso. de, Gracias. bueno, con gusto. Bueno, hasta luego, bye bye.